¿Cómo están? Muy buenas noches. A ver, vamos a empezar Buenas el día noches. de hoy. Buenas Buenas noches. noches, doctora. Buenas noches. A ver, vamos a iniciar. Ya pueden ver en la pantalla, ¿verdad? Las diapositivas. Sí, Sí, Ya, a ver. Entonces, nosotros nos habíamos quedado específicamente en la parte del pulso, ¿no? Ya habíamos mencionado eh, este tercer signo vital, que es muy importante porque esto nos va a permitir saber cómo es la salud cardiovascular, ¿no? Porque en este caso nos permite valorar lo que es el latido cardíaco y también la circulación arterial. Normalmente el valor normal en las personas adultas tiene que ser entre 60 y 90 latidos por minuto, ¿no? Muy bien, entonces ya también habíamos visto esta parte, solamente estamos haciendo un repaso, estamos retomando este signo vital. Ya habíamos visto en qué lugares se puede tomar, ¿no? Bien, la zona, en la arteria temporal, carotidio, facial, subclavia, axilar, braquial, radial, cubital, femoral, poplitea, pedial, dorsal. Muy bien. Factores que varían el pulso también lo habíamos mencionado, ¿no? Que hay algunos factores que pueden incentivar a que aumente la frecuencia cardíaca y en otros casos, pues, puede generar que disminuya. Ujú. Los valores normales. No sé si esta partecita la habríamos visto, bueno, pero creo que avanzamos hasta los factores, ¿no? Vamos a ver entonces los valores normales de la frecuencia cardíaca para poder ya terminar con el último signo vital que viene a ser en este caso la presión arterial y agregado vamos a ver la saturación de oxígeno, ¿no? Vamos a ver, entonces, los valores normales de la frecuencia cardíaca, como ustedes pueden ver en el cuadro, puede variar, ¿no? Dependiendo de la etapa de vida, al igual que los otros signos vitales. Muy bien, entonces, dependiendo de la etapa de vida, esto va a generar
Miss, no se escucha nada. Bueno, de mi parte no te escucho nada. Ay, disculpen chicos, sí, mira, no me había percatado que estaba con el audio apagado, yo estaba explicando hace rato. Gracias, hija, por avisarme. Y ahora sí me escuchan. Sí, Miss. Sí, ahora Ahora sí, sí. Miss. Y ya, yo estaba, explica y explica, no sabía, me había percatado que estaba con el audio apagado. Ya, a ver, entonces vuelvo a repetir, estaba hablando del cuadro de los valores normales de la frecuencia cardíaca. Como ustedes pueden apreciar, va variando según la etapa de vida. Contra más pequeña sea la persona, eso implica que el bombeo de la sangre tiene que ser más rápido, ¿no? Por ejemplo, en los niños pequeñitos, en los recién nacidos, su corazón es pequeño y por lo tanto, pues necesita bombear rápido la sangre. Por eso es que para ellos es normal de 120 hasta 140. En cambio, a medida que vamos creciendo, ahorita, por ejemplo, todos nos encontramos en la etapa adulto y tenemos un bombeo de sangre entre 60 a 100 latidos por minuto y eso está dentro del rango normal, ¿no? Y en el caso del adulto mayor, pues de 60 a 90 por minuto. ¿Qué es lo que nosotros vamos a contar aquí? Vamos a contar todo lo que da la vuelta, el segundero, ¿no? Nosotros vamos a ver, nosotros escogemos desde dónde empezar. O sea, cuando el segundero pase por alguno de los números, entonces nosotros vamos a iniciar. Por ejemplo, empezamos a contar cuando el segundero marque el 1 y pues hasta que dé una vuelta completa, ¿no? Ahí nosotros contamos los latidos que vamos a palpar. Nosotros primero, antes de contar, tenemos que ubicar, tenemos que sentir estos latidos que se encuentran en la parte periférica. O sea, el pulso arterial que nosotros vamos a palpar va a ser el periférico. ¿Por qué se le llama periférico? Porque es el que nosotros vamos a palpar en las extremidades, ¿no? Ya sea en la parte de los miembros superiores o de los miembros inferiores. Muy bien, entonces hay esta variación. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué recomendaciones debemos tener en cuenta para poder tomar el pulso arterial? En este caso, una de las principales viene a ser que los dedos que nosotros vamos a utilizar para poder palpar el pulso arterial viene a ser el dedo índice y el dedo cordis o dedo cordial, que nosotros conocemos como el dedo medio, ¿no? Muy bien. La persona que nosotros vamos a evaluar tiene que estar cómoda y tiene que estar relajada, ¿no? Porque si nosotros le vamos a tomar con alguna alteración, o sea, supongamos que la persona llega y de repente ha estado caminando, ha estado de repente, ha tenido una impresión muy fuerte, está muy nerviosa, entonces eso va a alterar la frecuencia normal del pulso. Por eso es que nosotros por lo menos tenemos que esperar a que pasen aproximadamente unos 5 minutos como mínimo, ¿no? Para poder pues tomarle algún signo vital, cualquiera de los signos vitales, ya sea la respiración, ya sea el pulso, ya sea la presión arterial o la temperatura, cualquiera, porque ustedes saben que de todas maneras cualquier emoción puede alterar, ¿no? Cualquier signo vital. Si ha recibido medicamentos la persona, si de repente está hospitalizada y recién ha tomado medicamentos, ha ingerido o ha recibido por vía endovenosa o por cualquier tipo de vía,
También hay que esperar, ¿no? Para poder tomarle los signos vitales. Recordemos que esto también puede alterar. Entonces, como les decía, esto puede generar alguna alteración, ¿no? Muy bien, entonces esas son las recomendaciones principales. Ahora vamos a ver qué alteraciones del pulso pueden generarse. O sea, cuando alguna persona sufre de algún problema cardíaco o de repente por alguna circunstancia que al final se puede volver sistémica, entonces puede tener alguna de estas alteraciones. Una de ellas viene a ser la taquicardia, ¿no? Habíamos mencionado que el prefijo taqui significaba rápido y cardia, ¿qué significaba cardia? Corazón acelerado. Corazón. Ajá, claro. Entonces vendría a ser como decir corazón acelerado, ¿no? Entonces para que ustedes se guíen o tengan una idea, ¿no? Pero viene a ser cuando la frecuencia cardíaca está aumentada, es muy rápida, ¿no? O sea que se manifiesta más de 100 latidos por minuto. Y eso no es normal. Recordemos que la persona adulta puede variar entre 60, 90 o inclusive hasta 100, ¿no? Y eso es normal. Ustedes se miden ahorita y pueden tener una variación en ese rango. ¿Por qué? Porque están en reposo, están sentados, ¿no? Entonces, o de repente quizás se han ingerido algún alimento, entonces puede haber una ligera variación, pero igual están en reposo, ¿no? Por lo tanto, no debe haber motivo para que esta frecuencia cardíaca esté más de 100. Otra de las alteraciones que también nosotros podemos encontrar viene a ser la bradicardia. Bradi significa lento y cardia, corazón, ¿no? Entonces, corazón lento, corazón enlentecido, algo así, ¿no? Entonces, viene a ser cuando la frecuencia cardíaca está menos de 60. A menos, esto se puede producir, o sea, hay personas adultas que pueden tener bradicardia, por ejemplo, nosotros tenemos menos de 60 latidos cuando estamos durmiendo, ¿no? Cuando nosotros estamos durmiendo podemos llegar hasta 50, 52 latidos por minuto y eso es normal, porque sabemos que mientras estamos descansando, mientras estamos durmiendo durante la noche, el cerebro disminuye todas nuestras manifestaciones clínicas, ¿no? La respiración, la temperatura, todo disminuye, ¿no? Entonces eso es normal, pero si ustedes están en actividad, están despiertos, no tiene por qué bajar de 60 por minuto, ¿no? A menos también que tomen algún medicamento que disminuya los latidos cardíacos, ¿ya? Entonces, eso se considera bradicardia, cuando la frecuencia cardíaca es lenta, es menor de 60 por minuto. Arritmia. El ritmo normal viene a ser cuando nosotros escuchamos el latido del corazón, ustedes escuchen con su estetoscopio, van a escuchar, tiene dos sonidos, lup, dup, lup, dup, así suena, ¿no? Lup, dup, lup, dup. Pero ¿qué pasa cuando existe alguna arritmia o cómo se escucha alguna arritmia? Empieza el corazón, lup, dup, lup, dup, lup, dup, lup, dup, como que se pasa, ¿no? Como que se salta eh, un ritmo normal, ¿no? Entonces ahí se le considera arritmia. No es un ritmo secuencial, no es un ritmo normal.
hay alguna alteración. Y esto puede ser por varios motivos, no significa necesariamente porque la persona sufre del corazón. Puede ser generado por la ansiedad, puede ser generado por el estrés, puede ser generado inclusive hasta por anemia, ¿no? Entonces, la arritmia vendría a ser un caso especial para poder investigar por qué se da, por qué se está manifestando. En algunos casos, pues sí es por algún problema cardíaco, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, esas son las alteraciones más conocidas, cuando aumenta, cuando disminuye y cuando el ritmo no es normal. ¿Qué es lo único que necesitamos para poder tomar lo que es la frecuencia cardíaca? El reloj con segundero, tener un lapicero y una hoja para poder apuntar los valores, ¿no? Y así registrarlos adecuadamente. ¿Por qué? ¿Por qué el reloj con segundero? Porque como les había mencionado, nosotros vamos a tener, por ejemplo, supongamos que nosotros vamos a tomar, en este caso, la frecuencia cardíaca. Sabemos que tenemos nuestro reloj y tenemos pues el horario, el minutero, el segundero. Con el que vamos a trabajar nosotros viene a ser con el segundero, ¿no? Ahora, nosotros, por ejemplo, si empezamos a contar, como les dije, el segundero pasa por a la 1, ¿no? Empieza a la 1. Listo. Aquí está el segundero. Ujú. Empezamos a contar desde que pasa por el 1, pero podemos empezar desde el número que nosotros deseemos, ¿no? Y tiene que dar una vuelta completa, ¿ya? Y lo que vamos a contar no son los segundos, obviamente. Lo que nosotros vamos a contar viene a ser, pues, lo que vamos a sentir en el pulso arterial. Listo. Tiene que dar la vuelta completa. Ahora, no vale hacer trampa, porque hay algunas personas que dicen, yo solamente voy a contar 15 segundos. O sea, acaba 5, 10, 15 segundos. Y lo multiplico por 4. Hay algunos que hacen eso. No vayan a hacer, no se les vaya a ocurrir hacer eso. ¿Por qué? Porque hay personas que no saben que tienen problemas cardíacos. Entonces, el hecho de tomar por un minuto completo a nosotros nos permite valorar, ¿no? Nosotros palpamos, tocamos, sentimos el latido. No solamente vamos a contar la frecuencia, o sea, cuántos latidos se dan por un minuto, sino si este latido es rítmico, como les dije, ¿no? Vamos a sentir tum, 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 tum. Pero si imagínense ustedes están palpando, sienten tum, 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 y de nuevo empieza tum, 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 tum. Ahí qué cosa están identificando. No solamente están contando, sino también están identificando cómo son los latidos. Si se da de una manera rítmica, si hay de repente hay no se siente el latido adecuadamente, o si es muy rápido, si es muy lento, ¿no? Si hay ausencia de latidos, todo eso. Por eso a veces no vale solamente contar por 15 segundos y multiplicarlo por 4, porque hay muchas personas que hacen así, pero no, preferible es contar por el minuto completo, porque como les vuelvo a repetir, hay muchas personas que no saben que tienen alteraciones cardíacas. No lo saben, no desconocen, y recién cuando entran o ingresan por otro motivo a hospitalización, recién ahí les diagnostican que tienen un problema cardíaco. Y no solamente un problema cardíaco, hay algunas personas que tienen problemas o como consecuencia tienen problemas en la frecuencia cardíaca por otro motivo. Por ejemplo, puede ser por motivo hormonal.
hay un problema que muchas personas sufren con la tiroides, ¿no? El hipertiroidismo, el hipotiroidismo, eso también puede alterar la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces, recién cuando van por otra razón, recién ahí se dan cuenta que tienen este tipo de alteración. Por eso es importante palpar y contar todo el minuto completo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesora. Ya, a ver, vamos a ver. Ustedes mismos van a escuchar, ¿ya? Y ustedes van a contar. Ya ustedes me van a decir, yo les voy a decir, así como en la respiración. Pueden iniciar a contar y después terminan, ¿ya? A ver, me gustaría de que primero prueben en ustedes mismos. A ver, vamos. Vayan ubicando el pulso radial. Ya saben que el pulso radial, así como pueden apreciar en la imagen, es la que se encuentra en, pues, en la misma dirección del dedo pulgar, ¿no? A ver, vayan ubicando con su dedo índice y su dedo cordial para que puedan ir contando. Ujú. A ver, me avisan cuando ya hayan encontrado el pulso, su pulso radial. Ya, profesora. Ya, ahí miren, ahí tienen un reloj, ¿no? Ahí se puede apreciar el reloj. A ver, ustedes van a empezar a contar y ya ven, si se dan cuenta, el que manda aquí es el segundero, ¿no? Ustedes van a empezar a contar 60 segundos. Si van a empezar en el 5 hasta que terminen el 5. Y después, cuando finalicen, me van a decir cuántos latidos tienen en un minuto. O sea, en 60 segundos, cuando termine de dar la vuelta completa. A ver, ya pueden empezar a contar. A ver, fíjense.
Si es que ya terminaron, me escriben cuánto les ha salido de su frecuencia cardíaca. Ujú, ya, muy bien, Soto. A ver, ¿quién más? Ya, muy bien, Lucky. A ver, ¿quién más? Ujú, muy bien, Villegas. Muy bien, Grimaldo. A ver, ¿seguro, Grimaldo? A ver, vamos a ver. Sí, mi 50. ¿O he A contado ver, mal? de repente. Puede ser, ¿ah? Puede ser, puede ser. A ver, A ver, voy a vamos a ver. rectificar, voy a revisar. A ver, verifica, verifica. Muy bien, Vázquez. Ajá. Si se dan cuenta, todos ustedes están dentro de los valores normales, ¿no? Profesora, yo tengo 80, muy rápido está la tienda. No, está bien, está bien. No, y está bien, ¿ah? 80 es un Pues, valor. que Merle ha corrido de su casa, de su trabajo hasta su casa, por la Toda su huelga. sala, por toda su sala Pero corrido. posible. Todos están en 70, ve, yo soy la única que llego a 80. Por eso digo, la huelga le estaba correteando a Merle. Ve. Yo sé que estoy en mi cama, imagínense. No, pero está bien. 80 es un valor que está dentro de lo normal, ¿no? De repente hay personas que, como les digo, puede ser por algún, por alguna emoción de repente. Hay personas que a veces se sienten tristes o se sienten un poco ansiosas, a pesar de que pueden estar en reposo, pueden tener alguna pequeña variación, ¿no? Ujú, ya, muy bien, Mesa, Cruz, Guamán, ujú, muy bien. Listo. A ver, ¿qué me dices, Grimaldo? ¿Te sigue saliendo igual? Grimaldo está en mucho reposo. Mire, sí, sale como 50, sale. Será pues Ay, ¿ves? será pues, estoy en vacaciones, ¿no? Pienso yo. Ah, Estoy puede ser, descansando, por ¿no? eso. Las vacaciones, Qué Las gracioso, vacaciones. compañero. echando la culpa a las vacaciones. Puede ser, ¿no? Porque a veces también el cuerpo aprovecha en descansar, de repente como... Tú eres docente, ¿no, Grimaldo? Sí, ahora como ya acabaron las clases, ya, no, Ajá. y ahora estoy descansando, ¿no? Todas estas vacaciones para retomar con fuerza. Puede ser por eso, ¿no? Y el cuerpo mismo pide. Puede ser. Ujú. Estás durmiendo más de repente. Descansando. Ya no, mis trabajos habituales que hacía en el día, Ujú. ya paro descansando, haciendo actividades de paseo. Estoy en el campo, pero ahora estoy en el campo, Ah, como con relajándome, ¿no? razón, pues. ¿Tú Puede has ser puede ser que sea practicado, eso. Grimaldo, en algún momento tú has practicado fútbol, algún deporte? O Cuando sea, era de manera pequeño, permanente. joven, Ujú. con mis familiares, jugábamos bastante, pero ya No, pues pero ya me siempre, refiero, porque hay algunas personas, por ejemplo, y esto me ha hecho acordar también lo que me dice su compañero que tiene 50. Ya bueno, sería normal, por ejemplo, en su caso, si fuera 45, y ahí sí, Dios mío, ya ahí sí nos asustamos, ¿no? 45 latidos muy lento, ¿no? Pero, por ejemplo, hay personas que de repente durante su niñez o durante su juventud, o sea, cuando han sido pues adolescentes, ¿no? Han practicado algún deporte de manera consecutiva, por decir fútbol, vóley, ¿no? ¿Qué pasa?
¿Por qué le pregunto esto? Porque en algunos casos las personas, en el caso de los futbolistas, ¿no? Ellos practican o hacen ese ejercicio permanente. O tú has estado de repente desde temprana edad también te has dedicado al campo, Grimaldo. Sí, desde joven, de niño, adolescente, en el campo, en la chacra, cargando, haciendo las actividades de campo, pues siempre, Ujú. constantemente, hasta ahora Ah, mismo, ya es un hábito. El mismo cuerpo ya se ha acostumbrado, normal para uno, de joven, niño, claro, pues, siempre estaba en el campo claro. con mis abuelitos, abuelita en aquella época, ¿no? Ahora ya han muerto, pero continúo yo Ujú. con la tradición, por decir, ¿no? Ah, claro, ya. ¿Qué pasa? ¿Por qué le pregunto esto? Porque hay personas cuando tienen esa exigencia física, su corazón tiende, cuando hacen, se acostumbra su corazón a tener un ritmo diferente. Entonces, cuando ellos están en reposo, por ejemplo, los futbolistas, los voleibolistas, los que trabajan en campo, ¿no? Cuando ellos ya están en reposo, sus latidos tienden a ser un poco menos de los demás. Así como en el caso de él, ¿no? 50, por ejemplo, puede ser con algunas variaciones, 52, así. Y eso está dentro de lo normal, ¿no? En cambio, ustedes, por ejemplo, tienen, mm, por ejemplo, tienen 78, 80, como dice su compañera, ¿no? 70, por acá me habían escrito, 65, 70, 78, 68, 77, 70. Entonces, así, ¿no? De esa manera. Entonces, hay esa variación, pero está dentro de los valores normales, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa podría alterar o variar? También puede ser si es que toma algún medicamento. De repente, ¿tú, Grimaldo, tomas algún medicamento? No, Miss, ¿no? No está No, tomando medicamento, no. de repente, algún refresco o algo que te ayude, por ejemplo, te menciono, ¿no? Por ejemplo, refresco de cebada, de, por ejemplo, tuna o linaza, así, ese tipo, que son mayormente antihipertensivos, o sea, ayudan a bajar no solamente la presión arterial, sino que también ayudan a que el corazón se relaje, ¿no? Por eso es que a veces también puede sonar como que está alterado, ¿no? Como que tiene una bradicardia, pero no es así, pues, ¿no? Miss, lo que sí, en el campo, en Ujú, las frutas de estación, mangos, uvas, naranjas, que sale, eso sí, uno come, paltas, no, ujú. fruta de estación que hay acá en el campo, eso sí consumo constantemente. Mm, ya, entiendo. Ya ves, entonces, por lo mismo, por la misma actividad que él hace, ¿no? Ahora vamos con Soto. Soto, de repente tú estás tomando algún medicamento, algún antibiótico, algo, de repente. No, tomo pastillas para el dolor de cabeza nomás. Ah, ¿qué es? ¿Qué es? Ahí está, ya ven, buen dato. Migralivia o cefador. Ya, listo, ahí está su respuesta. ¿Por qué el de ella? ¿Cuántos años tienes tú, Soto? Si no es 20 mucha indiscreción. 24, profesora, soy señorita. Muy bien. Ya, miren, ¿por qué, por ejemplo, en el caso de ella puede salir 80? Porque ella toma este tipo de medicamentos para la migraña. Los medicamentos para la migraña tienden a tener diclofenaco o tienen una cierta cantidad de cafeína, porque la migraña no es como el dolor de cabeza común, ¿no? En el cual pues los vasos sanguíneos se contraen, no, más bien el de ella al contrario, se dilatan mucho y por eso duele, ¿no? Entonces la cafeína lo que hace es volverlo a su tamaño normal,
Ya, por eso. Entonces, la cafeína, como ella normalmente toma este tipo de medicamentos, puede hacer que por eso sus latidos estén en 80, pero para ella está dentro del rango normal. ¿Ya ven? Entonces, ¿qué tan importante es conocer y saber, ¿no? El por qué? ¿Por qué puede ser? Porque algunas personas se pueden preguntar, ¿y por qué el mío está más? ¿O por qué de repente mis latidos son menos? Eso, pues ahí viene la Profesora, y un investigación. adulto y una persona adulta que digamos de 50, 60 años y tomar estas pastillas también, ¿cómo es Ahora, su buena pregunta en ese caso, Soto. Por ejemplo, hay que tener, con los adultos mayores, hay que tener cierta precaución cuando ya pasan de los 60 años. Por ejemplo, para ciertos medicamentos, ¿no? Hay algunos medicamentos que elevan la presión arterial. Por ejemplo, si la persona sufre de taquicardias y va a tomar un relajante muscular, entonces hay que medirle primero cuánto tiene de frecuencia cardíaca, porque estos relajantes pueden aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Y entonces la persona va a sentir que el corazón se le va a salir del pecho, ¿no? Y eso, ustedes saben que el hecho de sentir que el corazón se va a salir, más miedo, más temor le va a causar y eso va a generar que lata más rápido. De repente, por ejemplo, algunos analgésicos, como el diclofenaco. El diclofenaco no se puede aplicar si es que la persona tiene más de 140/90 de presión, porque aumenta. Si la persona tomara este tipo de analgésicos que tienen en su contenido cafeína, entonces también hay que ver primero cuánto es su presión arterial, ¿no? No se le puede dar por dar nada más. Por eso no es bueno la automedicación. Siempre es bueno tener su receta médica, ¿no? Tiene su fundamento. Ujú. profesora? Yo me automedico nomás con mis dolores de cabeza. Sufro mucho de la migraña. Pero deberías hacerte ver. ¿Por qué? Porque a veces la migraña tiene un motivo, ¿no? Puede ser tensional, la migraña puede ser por otro motivo que está causando de repente problema hormonal, de repente tienes. Entonces hay que saber no atacar solamente el síntoma, sino el trasfondo, ¿no? El inicio, ¿por qué se está dando? Tú atacando ya el origen, ya pues obviamente la migraña va a ser menos. Créeme, la migraña es lo más terrible porque yo también sufro de migrañas, ¿no? Y el dolor es que tú no Horrible. toleras la luz, no puedes abrir los ojos, es más, ni siquiera hay momentos en que duele tanto la cabeza que tú quieres, ni hambre te da, ni apetito. Pero ya Y ni a dormir veces se puede siquiera. no se puede dormir. Tú quieres forzar a comer porque tienes que alimentarte y no puedes ni siquiera abrir la boca, ¿no? Porque hasta eso duele. O sea, imagínense Sí, los que no es sufren de feo. migraña, cómo es el dolor de migraña tan Sí, terrible. yo por eso tomo mi pastilla y son las únicas pastillas que me hacen efecto. O tomarme un paracetamol, ibuprofeno, no me hace nada. Claro, no, porque el paracetamol no va a atacar directamente a la migraña, ¿no? La migraña no es un dolor común, como sería una cefalea común, ¿no? No, Profesora, y para un ataque de ansiedad, ¿qué es bueno? Cuando te dan ataques va. de ansiedad. Cuando hay ataques de ansiedad, mira, yo te digo de manera natural, porque yo he probado también medicamentos y sinceramente a mí lo que me ha ayudado bastante a veces cuando uno se sobrecarga de estrés y ya uno siente, ¿no? Es como en el caso de la migraña, que ya tú sientes el aura. El aura viene a ser como esa sensación antes de que se desencadene, ¿no? El dolor por el Entonces, cuello. ajá, claro. Ay, es Entonces, por doctor. ejemplo, algo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy, muy, muy bueno el té de jazmín y el
Uy, se me fue ahorita el nombre, siempre me confundo. El toronjil. Muy, muy bueno. Te diré que es algo, pero eso sí, tomas esa infusión y te va a planchar toda la noche. Tienes que tomarlo en la noche, porque ¿Cuál es el de día, toronjil, pues, Miss? son unas hojitas que parecen como, son chiquitas como si fuera ¿Dónde lo la venden? hierbabuena. En donde venden hierbas, Ah, ahí sí. venden. Sí, y el jazmín, las flores secas. Las flores secas de un puñado, pero eso sí, por ejemplo, si vas a utilizar para todo el día son 3 tomas, pero si es en la noche solamente una tacita y solamente son 2 flores de jazmín, porque si te tomas más, ya creo que te duermes hasta 3 días, ya no despiertas. Y eso es muy bueno, de verdad, y no es dañino, Ay, no es gracias. nada, nada dañino. Yo sufro Una mucho de pregunta, esas cosas. Miss, entonces, una pregunta, Miss. Ujú, O sí, sea Vázquez, sí. que migraña o eso que está diciendo o estrés Ujú, o no tiene cura, Miss, eso de migraña. Voy a ver si puedo aportar en algo porque Miss, yo que ujú, sepa, Miss, yo toda la vida, desde los 21 años hasta los 29 años, he sufrido con eso, como dice compañera Merly, con migraña. ujú, Y siempre he estado tomando pastilla ujú. para que me calme el dolor. Aparte de eso, Miss, tenía sinusitis. Era peor Mm, para mí. Y aparte de eso, tenía estrés tan fuerte que me ujú, reventaba. Te juro que mi vida era como, no era feliz, prácticamente no era feliz. Pero ujú, pasando eso a los 29 años, viajo a mi pueblo, como dice mi tío, preparaba unos plantas naturales. Yo le cuento, ya, ¿no? Porque siempre me veía con mi cabeza llorando, así me dice, ¿no? ¿Qué tanto ujú, sufres, hija? Me decía, que sinusitis, que esto. Me hicieron un tratamiento allá, me hicieron relajar, me fui allá, tomé hierba, las plantas que hay allá, y mis, no sé qué me hicieron, pero la cosa es que desde esa época, esa fecha, desapareció totalmente y hasta ahora que tengo ya los 39 años, ya voy a cumplir el 1440. No me avergüenzo decir lo que eso es, porque así es la vida, ¿no? sí, Y único que yo lo que estrés sí tengo, estrés me agarra porque eh, ujú. antes de esa época cuento que mis me daban diazepam, eso era mi vida para tranquilizarme, para dormir, pero ni Oye, eso sí, fuerte. ya no tomo, ya estoy tranquila, ay, no sé qué más, no sé, yo sé que es vivir con esas cosas, yo sé que uno no es, yo te digo porque yo he vivido, no hay felicidad, no hay tranquilidad, pero desde que pasé eso y creo en Dios también y mi vida, ¿no? Y todo eso, y ahora más tranquila, ¿no? Y yo creo que no sé si fue, porque el doctor me decía que yo tenía migraña, me hacían sacar placas en mi cabeza, todo eso. Pero ya no tengo no sé si usted sabiendo si es cura o no sé, algún milagro, no sé, Puede ser, ¿ah? Mira, puede ser que como tu migraña ha sido tensional, o sea, ha sido por motivo de ansiedad, ha sido muy ansiosa, y aparte esto agregado a los problemas respiratorios que ha sufrido de sinusitis, todo eso genera el dolor de cabeza y es bien intenso. Entonces, de repente a ti te ha ayudado de una manera natural, ¿no? Pero tienes que informarnos, pues tienes que compartirnos qué cosa, pues es qué natural, qué planta, porque ahora está ya documentado que la medicina alternativa, la medicina natural es muy buena también, ¿no? No solamente medicamentos, sino también las plantas tienen muchas propiedades, ¿no? Y está aceptado también como un tipo de tratamiento.
Entonces tienes que compartirnos, pues ya eso te lo dejo de tarea, Vázquez, para que nos compartas la próxima clase, para tenerlo en cuenta Ya, todos nosotros. ya, El chisme completo, Vázquez. ya. Claro, de repente eso le puede ayudar a tu compañera también y quizá mejora, ¿no? Porque a veces Ah, hay edades, ¿tú tienes pequeños, Vázquez? sí, tengo la última que tiene 5 años. Y ya, ¿qué pasa? Que a veces cuando la mujer también está en etapa fértil, tiende a sufrir de migrañas, ¿no? Y cuando tiene algún problema hormonal, como decir síndrome de ovario poliquístico, problemas de resistencia a la insulina, entonces ahí también puede generarse o puede desfogar o desencadenarse en estas migrañas, ¿no? Entonces, de repente de una manera natural se puede mejorar, ¿no? Yo, por ejemplo, cuento mi propia experiencia. A mí me ha funcionado muchísimo, muchísimo con lo que es problemas de estrés, de ansiedad, con el té de jazmín y el de toronjil, ¿no? Hay uno que es inclusive más complejo, pero eso sí, por ejemplo, les comparto, ¿no? Así, haciendo entre paréntesis, porque eso les puede servir para todos, ¿no? Porque en algún momento nos podemos sentir quizás saturados, sobrecargados, ¿no? Se hace una infusión con las flores de jazmín que sean secas, una hojita de toronjil y también se puede agregar un pedacito de cáscara de mandarina. La cáscara de mandarina tiene que estar seca, no tiene que estar fresca, ¿no? Seca con el tallito de la lechuga. Y eso, créanme, uf, con las flores de manzanilla, eso te va a hacer, pero te va a relajar bastante. Basta con 5 días, ya para la siguiente semana se sientan renovados. Pero no se los recomiendo que lo tomen durante el día porque si no van a estar así medio zombies, van a estar, ¿no? Durante el día, ¿no? Cuando ya se vayan a dormir. Cuando van a dormir ahí ya. Y amanecen, pero uf, tranquilos. Muy bien. Eso, al menos a mí me ha funcionado bastante, 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 ¿no? Y bueno, pues porque a mí me afectó bastante durante las épocas de pandemia. Y Profesora, ¿podría ya repetir tecito? Ah, ya, es infusión. No lo tienes que dejar hervir tanto, sino ya ustedes saben cómo se Con prepara la agua infusión. caliente nomás lo Con pongo agua ahí. caliente, claro. Tus flores de jazmín, hojita de toronjil, el tallito de la lechuga Ya. y flores de manzanilla y un pedacito de cáscara de naranja o de mandarina, cualquiera de las dos, pero tiene que estar seca. Ay, ya. Ujú. Está bien. Gracias, Mish. Con eso, santo remedio, ayuda bastante, ¿no? Eso tienes que Y- tomarlo como a la nochecita por una Sí, semana. sí, 5 días nada más, ¿no? cinco Ay, días ya. nada más, unos 5 días. Puedes aprovechar, por ejemplo, empiezas desde miércoles a la noche, jueves a la noche, viernes, sábado, domingo. Ya está, listo. Ahí está, aprovecha, ¿no? Y lo tomas y tranquilo, la verdad que sí. Y esto inclusive para los problemas hasta de insomnio ayuda bastante, 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 ¿no? Listo, muy bien. Entonces regresamos a lo que estábamos conversando. ¿Por qué algunas personas tienen esas variaciones, no? Y ahí, por ejemplo, de ahí provenía la conversación que acabamos de tener por la migraña, el dolor de cabeza y los medicamentos que a veces se toman. Eso puede alterar también los valores, ¿no? Que no significa que sea que anormal, sino que hay esa variación, ¿no? Y hay que a veces buscar el porqué, nada más. Ahora, su compañera me estaba preguntando, si no me equivoco, en el caso del aneurisma. En el caso del aneurisma, bueno, es una cosa particular y eso es diferente. El aneurisma viene a ser una dilatación de un vaso sanguíneo, ¿no? A ver, regreso la imagen para aquí.
Imagínense que aquí, en el caso de lo que es, en el caso de la circulación, ¿no? Este es un vaso sanguíneo y aquí las paredes de este vaso sanguíneo se hayan adelgazado. O sea, así como si fuera una varice. No sé si ustedes habrán visto varices en los miembros inferiores. Así, se dilata, ¿no? Se dilata este vaso sanguíneo y esto produce dolor. ¿Por qué? Porque cuando la sangre pasa, como esto está dilatado, no es normal. Ahora, el aneurisma lo único que se puede hacer es no tiene cura en realidad, sino es cuidado, precaución. ¿Ya? No hay específicamente un tratamiento para curar, sino es un tratamiento de control, ¿no? Y cada cierto tiempo tiene que acudir a sus citas médicas porque esa persona, por ejemplo, no tendría que sufrir de ninguna otra enfermedad como diabetes, hipertensión, no, ¿no? Porque esto puede generar la ruptura de ese vaso sanguíneo. Y la persona apenas sienta el dolor, tiene que también ayudarse con lo que es la relajación, tiene que estar tranquila, porque al alterarse puede dilatarse más y estas paredes, como están frágiles, pueden romperse, ¿no? Pero eso, para eso, pues, hay que detectar, ¿no? Hay que detectar a tiempo. Listo. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Dice, ¿a No, dónde? Miss. ¿Cómo? Mm, No sé quién me estaba No, preguntando. Miss, está clarísimo. Ya, muy bien, Soto. Gracias. Alguien creo que Machaca creo que me estaba preguntando, me pareció escuchar su voz o me he confundido. No, me he confundido entonces. Muy bien, vamos. Seguimos. Ya, entonces vamos a continuar a lo que les estaba mencionando, ¿no? Ujú. Mm. Entiendo, Villegas. Ujú. Pero tú, ¿desde cuándo ya te han detectado este problema? ¿Y hace cuánto tiempo no te da dolor de cabeza? ¿O cada cuánto tiempo? Hace años. Claro, una persona, o sea, ojo, no significa que una persona que tenga este problema, ¿no? Mm, Significa que, pues, es ya que el siguiente año le va a pasar algo, no, sino que tiene que controlarse constantemente, eso sí, ¿no? Y eso sí, cuando duele la cabeza, duele intenso, ¿no? Por eso no tiene cólera, se controla así. Tienes que controlar, tienes que relajarte, procurar de que si tienes en algún momento alguna impresión, alguna, como dice ella, ¿no? Alguna cólera, de repente ha tenido alguna situación problemática, entonces tratar de calmarse, ¿no? Ujú. Sí, eso sí, muy bien, Villegas. Pero tú vas a tus controles, a tus citas, supongo, de cada cierto tiempo, supongo que te hacen pruebas, ¿no? De un accidente, mira, a partir de un accidente. Sí, a veces puede, así como hay personas que a raíz de un accidente, de un golpe, por ejemplo, en la cabeza, pueden sufrir hasta de demencia. Se puede desencadenar, ¿no? En demencia. Ujú. Sí, a veces es a consecuencia de... Ya, muy bien.
Pero controlándote, Villegas, no te va a pasar nada, ¿no? Tienes que, así como has estado sobrellevando todos estos años, ¿no? Y sobre todo, pues, aceptar esa situación. Ah, ya, en el hospital te tensiona más seguramente, ¿no? Sí, ya me imagino. Pero pues de todas maneras tienes que hacerte ver, ¿no? Por lo menos una vez al año, no está de más. Porque los médicos te citan cada cierto tiempo, ¿no? Dependiendo. Ujú. Ya, ok, sí. Ujú. Sí, controlarte. Ujú. Sí, eso sí. Muy bien. Listo, vamos entonces. ¿Cómo es la toma de el pulso? ¿No? Como ustedes lo acaban de hacer, pero para reforzar de todas maneras. Siempre le comunicamos al paciente que le vamos a realizar la toma de sus signos vitales para que se sienta seguro. Utilizaremos estos dos dedos, el índice y el medio. El dedo pulgar no se usa porque este tiene su propio pulso, que si lo usas podrías confundirte cuando vayas a tomar el pulso del paciente. Ok, colocamos el brazo del paciente de esta forma para que se encuentre en una superficie firme y sea más fácil sentir el pulso. Colocaremos los dedos en dirección a la arteria radial, que lo podemos ubicar guiándonos en dirección del dedo pulgar del paciente, ya que en esa dirección se encuentra su ubicación. Presionamos con nuestros dedos de esta forma hasta sentir el pulso. Por un minuto contamos los latidos del paciente, no presionamos muy fuerte, solo lo necesario hasta sentir el pulso. Tampoco olviden que el conteo es de un minuto, no se cuenta 30 segundos y se multiplica el resultado por 2. Tampoco se cuenta 15 segundos y el resultado se multiplica por 4. Tiene que ser siempre un minuto, ya que en esos segundos que te saltas podrías percatarte de algún cambio en el latido del paciente. Podrías encontrar pulso débil, arritmia o bradicardia. Por eso, chicos, seamos conscientes en la toma de las funciones vitales por el bien de nuestro paciente. Una vez terminado el tiempo, en base a nuestra tabla de valores, nos cercioramos si está dentro de los valores normales. Fácil, ¿verdad? Ahora, inmediatamente. Ya, ahora, ya ven, se dan cuenta justo lo que les estaba mencionando, ¿no? No hay que saltarse, no hay que multiplicar, no hay que ser perezosos, no hay que ser flojitos, hay que tomar un minuto completo, sí. Y eso, ¿por qué? Porque ha sucedido muchas veces, ¿no? A veces, como no sé si les había comentado cuando iniciamos el tema de signos vitales, eh, hay personas que inventan los signos vitales y cuando vamos verdaderamente a cerciorarnos o a verificar el estado del paciente, el paciente, inclusive una vez sucedió, o ocurrió, miren, es algo increíble, ni que fuera el paciente a fallecer de un minuto para otro. Cuando viene la señorita con supuestamente los signos vitales del paciente, cuando vamos a pasarle la medicación, resulta que el paciente ya había fallecido hace horas, ¿no? O sea, miren, bueno, no horas específicamente, sino que los signos vitales van disminuyendo y uno de los que más se demora viene a ser la temperatura. El paciente obviamente todavía sigue caliente, pero el hecho de que ya no tenga latidos, el hecho de que ya no respire y que el personal haya inventado los signos vitales, eso es un delito, porque pues, ¿qué ha pasado aquí, no? No es algo que se vaya a manifestar. Ah, mientras viene de tomar los ¿Y qué signos pasó vitales, con la chica? ¿Por qué inventó los signos? porque había un montón de pacientes. Profesora, y una persona cuando está muerta, la barriga no se enfría, diga. No, De- no. Lo último que se demora en enfriarse viene a ser el tronco, ¿no? O sea, la parte del tórax y la parte del abdomen. ¿Y por qué? Porque va perdiendo a lo largo de las horas, va perdiendo temperatura. Por eso es que a veces los familiares de los pacientes aseguran, no, pero mi paciente está vivo, si todavía está caliente, ¿no? O a veces
También cuando el paciente fallece, elimina el aire residual que le queda en los pulmones y hace unos sonidos como si estuviera respirando, pero no es así, viene a ser unos quejidos normales que se dan post-mortem, o sea, después de muerto. Entonces, hay algunos familiares también que dicen, pero si está respirando. No, no es que esté respirando, sino que está expulsando el resto de aire que ha quedado dentro de los pulmones, ¿no? Entonces, Eso me así, pasó a poco a mí poco. cuando falleció mi papá. Ujú. Falleció 8:40 de la mañana y como está lejos la ciudad para que venga a su caja, Ujú. más o menos llegó a las 3:30 de la tarde, 4 por ahí. Para Ya, nosotros, mi papá seguía vivo porque su barriga claro. estaba caliente, todo su Mm, cuerpo estaba frío, sí, pero su barriga estaba calientita. claro. Ya nos convencimos cuando le pusieron el formol, las tremendas ampollas en la barriga, ya ni se Sí. movía. Claro, no, en ese caso sí, porque el abdomen es lo último en enfriarse, porque quedan restos en el intestino, ¿no? Y es lo último que se desaloja. Entonces, por eso que eso es lo último que demora en enfriar. Pero a lo largo de los minutos, poco a poco. Hay personas que tienen latidos cardíacos, pero ya su pulso va disminuyendo. Tienen 40, 35, así se van apagando como si fuera una velita, ¿no? Poquito a poco. Y se nota inclusive en sus uñas que se va poniendo morado, ¿no? Se va poniendo morado, ya va respirando lento, ya así, poco a poco, ¿no? Hay personas que va disminuyendo, pero lo último que pierde es la temperatura, ¿no? Sí, sí es así. Por eso, como les decía, algunos familiares pues aseguran, ¿no? Como no saben, obviamente uno no quisiera perder a su familiar y no quiere aceptar de que ha fallecido, ¿no? ¿A quién le gustaría, pues, ¿no? ¿Quién más no quisiera mantener a sus seres queridos eternos, ¿no? Pero pues a veces uno hay que explicarles, ¿no? Que a veces sucede ese tipo de situación, que va, pero si no, si todavía respira, mira que bota aire, no, es el aire residual que queda, ¿no? Muy bien, por eso es Profesora, importante. Ujú, y según su experiencia de usted, cuando mueren en el hospital tantos ujú. pacientes, uno como enfermero, ¿cómo se siente? ¿No se Mira, siente yo te feo? voy a decir, y justo viene a colación lo que contó su compañera en la clase anterior. ¿Se acuerdan que ella se sentía impotente al no haber actuado, ¿no? Inmediatamente, quizá que entró un poco en shock al ver tanta sangre, cuando vio ese caso su compañera Vázquez? Ya, es así, ¿no? Al principio tú te sientes, es raro convivir, como se dice, entre la vida y la muerte, ¿no? A veces hay situaciones en que no es que amerite, no sé si me puedan entender la sensación, ¿no? Hay personas que están, por ejemplo, intubadas, que están con suero, que están con tubo para respirar, que están con sonda para poder alimentarse, que están con sonda para poder expulsar la orina, o sea, están intubados por todos lados, están prácticamente como se dice crucificados, ¿no? Entonces, y que son, a veces la familia quiere mantenerlos con vida a pesar de que ya tienen una edad, pues ya son muy, muy mayores, a veces entran con 95 años, 98, y están así los pacientes inconscientes, con tubo, con vías, y a veces de verdad que esa sensación de que te da de que esa persona en realidad no es que tenga una vida, sino que es una vida artificial, ¿no? Pero por nuestra ética profesional tenemos que mantener la vida de ese paciente. Pero, o sea, tú lo observas, tú lo ves, haces todo lo posible por ayudar para que sigan manteniéndose con vida, tanto el médico, la enfermera, el técnico de enfermería, todos, ¿no? Los que trabajamos ahí.
pero a veces tú te pones a pensar, ¿eso es calidad de vida en realidad? Esa persona, si es que tiene lo poco de conciencia que le queda, ¿no? O sea, si de repente, porque se dice, según los estudios, nos dicen que tú pierdes, o sea, cuando estás en estado de coma, tú no ves, no, lo que sí es, o sea, no puedes degustar, o sea, pierdes los sentidos, excepto la audición. Escuchas, sientes, ¿no? La piel siente. Entonces, lo que queda de esa persona es cómo estar en sus pensamientos, cómo será, ¿no? Quiero recuperarme, quiero vivir o ya no doy más, ya quisiera ya descansar, ¿no? O sea, es como se dice, una contradicción, ¿cómo les podría decir? Es un dilema, ¿no? Por ejemplo, en ese tipo de situaciones. Pero también vamos a otra contraparte. Cuando, por ejemplo, tenemos niños o recién nacidos, por ejemplo, yo les cuento cuando me tocó mi primer niño prematuro que falleció, para mí fue la verdad que no era, no era mío nada, pero fue, en realidad para mí fue un shock bastante grande el hecho de vivir esa experiencia, ¿no? El pequeño, su mamá, para empezar, su mamá había intentado quedar embarazada y siempre tenía abortos espontáneos, o sea, su útero no podía consentir al feto y este bebé lo logró, ¿no? Pero lamentablemente había nacido prematuro, 7 mesino. Lo ingresan a cuidados intensivos neonatales, estaba con tubos, estaba con monitores para controlar los signos vitales constantemente, pero parece que su corazoncito tenía una falla y no, o sea, solamente duró una semana, nada más, ¿no? Estaba hospitalizado y el hecho, o sea, de hacer todo lo posible porque sabes que esa criatura es un ser tan esperado, lo han esperado sus padres tantísimo y que pues tendría, en ese caso sí tendría toda una vida por delante, ¿no? Para hacer cuantas cosas, para ser como tantos niños que pueden correr, jugar, ¿no? Y que sí se pueden lograr. Y ahí para mí, bueno, al menos para mí, ¿no? Fue desde el momento en que el neonatólogo le dijo a la mamá, ¿sabes qué? Tu hijo ya no da más, ¿no? O sea, desde el momento el ver el llanto de la mamá, que sus signos vitales poquito a poco se fueran apagando hasta que ya quedó en cero completamente, ¿no? Y cuando ya estos pequeños, o cuando mueren, tú tienes que darle lo que viene la atención post-mortem, o sea, tú tienes que quitarle todo, ¿no? A mí me dijeron, bueno, ahora te toca darle los cuidados post-mortem. Yo fui y de verdad, yo soy sincera. Primera vez que vi a la criaturita y yo lo limpiaba, pero yo estaba lágrima, lágrima, lágrima y lágrima, porque es un impacto, ¿no? De todas maneras, eres un ser humano y de- a veces te encariñas, ¿no? Con los pacientes y eso te afecta. Por eso, tampoco justifico el accionar de algunos personales de salud que a veces se vuelven duros, que se vuelven fríos, que se vuelven un poco distantes, no, no es por justificar, pero a veces esa es su forma también esa es su forma de protección de ellos, ¿no? Para no sufrir tanto que con cada paciente, con cada persona que viene, ¿no? Y cada uno tiene un problema, es un mundo diferente, son problemas diferentes, situaciones diferentes, ¿no? ¿Cuántas veces también nosotros hemos visto abuelitos, pobrecitos de verdad, abandonados? O sea, piensan los hijos, ya aprovechan de que el señor o la señora ya está hospitalizado, ya que lo cuiden ahí.
no tienen pobrecitos pañales, no tienen ropa, están sucios y a veces uno, como se dice, por humanidad, tiene que ayudarlos, ¿no? Y después cuando le pasa algo a ese paciente, ahí sí vienen con todos los hijos, los familiares a reclamar y a decir que porque no se les ha cuidado, cuando ellos son los que han aprovechado en abandonar a esa persona en el hospital, ¿no? O sea, hay cantidad de situaciones, experiencias que se puede pasar, ¿no? Y así, variado. Hay de todo, ¿no? Hay Profesora, vendré todos los días llorando a la casa. Necesitar no, un antidepresivo. todo depende también de la Consecuencias situación, ¿no? sentimentales. No, pero a veces las cosas, como se dice, las situaciones alegres a veces superan las cosas tristes, ¿no? No es que todo el tiempo también vamos a estar así, todos ahí deprimidos y llorando, lagrimeando, no. Hay situaciones hay pacientes en donde te alegran bastante, te cuentan, te hacen reír, ¿no? Y ellos también, pues, como no tienen con quién conversar, aprovechan, ¿no? También para poder, y a veces eso te enriquece porque ellos te cuentan mucho sus experiencias de vida, ¿no? Y eso también es reconfortante para que, ¿no? Bueno, entonces vamos a terminar con esta última parte del video para poder continuar. Inmediatamente después realizamos la toma de la frecuencia respiratoria en la misma posición, observando el tórax y el abdomen del paciente, para poder identificar la inhalación y exhalación que equivale a una respiración. Realizamos el conteo por 1 minuto y al igual que en la frecuencia cardíaca debemos de contar 1 minuto completo sin hacer atajos, porque en este caso podríamos encontrar bradipnia o respiraciones irregulares que podrían indicar complicaciones respiratorias en el paciente. Por eso hay que respetar el conteo. Y si te es difícil visualizar el movimiento tóraco-abdominal, puedes colocar la mano del paciente y la tuya en su tórax. Así podrás sentir el movimiento de la respiración. Ahora quizá una de las cosas más importantes en este procedimiento es que no debes decirle al paciente que le estás tomando la frecuencia respiratoria, debido a que el paciente puede ponerse nervioso y alterar de forma involuntaria y hasta voluntaria sus respiraciones, afectando a la correcta toma de los signos vitales. Así que mucho ojo con eso. Y bueno, completamos el tiempo de control y evaluamos si la cantidad de respiraciones están dentro de los valores normales. Listo, muy bien. Ya ven, entonces, ¿se acuerdan lo que hicimos en la clase anterior? Que a veces se aprovechan, ¿no? Para poder tomar también la frecuencia respiratoria sin que se entere el paciente. Y por último, terminamos con con este signo vital que viene a ser la presión arterial. Termino con esto, que es la presión arterial, y el día jueves hago la demostración de todos los signos vitales completos, ¿no? Muy bien. Presión arterial. ¿Qué cosa viene a ser la presión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de la arteria, ¿no? Es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros normalmente tenemos una luz, así se llama, o por decirlo así, un ancho de la arteria, ¿no? Este viene a ser el ancho de la arteria. Y por aquí pasa la sangre. Pero ¿qué pasa? Que a veces estas arterias se contraen, ¿no? Se vuelven más pequeñas, se contraen. ¿Y qué va a pasar? Al contraerse, la sangre, ¿qué va a suceder con la presión de la sangre? ¿Va a hacer más fuerza o hace poca fuerza para pasar? ¿Ustedes qué dicen? Más fuerza, Miss. Claro, más fuerza. Cuando las arterias se contraen, la sangre hace más fuerza para poder pasar. Y ahí es donde se produce este problema que se llama hipertensión arterial, ¿ya? En cambio, cuando las arterias, vamos aquí, cuando las arterias se dilatan, o sea, se vuelven más grandes,
Ay, no quiere correr. Ay. Cuando se vuelven más grandes, o sea, se ensanchan. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí lo que va a suceder es que la sangre va a pasar hasta de más, ¿no? Y ahí es donde se produce el otro problema que viene a ser la hipotensión, cuando se dilatan demasiado, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces, como vuelvo a repetir, la presión arterial viene a ser la fuerza que ejerce esta sangre para poder pasar, que puede verse alterado por muchos factores. Existen dos tipos de presión. Una que es la presión sistólica, o sea, esa quiere decir la presión más alta cuando el corazón se contrae, y la presión diastólica, ¿no? Ustedes han escuchado, por ejemplo, que a veces una persona puede tener 120 sobre 80, supongamos. Esta es su presión, ¿no? 120 Y sobre 80. cuando sube presión arterial, cuando llega 140 sobre 80, 90, eso es Ujú. ya, mi mamá le pasó eso, empezó a gritar, saltar, y como estaba viviendo en la provincia, allá no hay esas cosas, pero justamente nosotros, con mi hermana, mi esposo, habíamos llevado aspirina, y esa Ujú. aspirina le dio él a mi mamá porque saltaba a mi mamá así como, ¿qué te puedo decir? Mi pecho me duele, decía, me duele. Y nosotros mismos no sabíamos por qué hacía eso. ¿Por qué? Porque doctora, o sea, los ah, enfermeras, no sé cómo se puede decir en zona rural, y nunca lo habían detectado que tenía presión alta, que sufría mi mamá. Pero cuando vio mi esposo así, me dice, es igual que mi mamá sufre. Y al toque le dio esa aspirina de 100 miligramos Ya. y tomó, y mi mamá se calmó. Después, a mi tía le llamamos para que venga. Todavía para que venga, allá no es facilidad, pues puro río nomás, así, teníamos que ir, así, oscuridad, toda esa cosa, ¿no? Pero cuando vino a medir, mi mamá tenía 140 sobre 80, creo que era. Y O sea, nosotros, después que ya yo le me habían quedé, ¿no? dado. Antes O que sea, cuando mi tía vino, dio eso, porque cuando lo vio, nos dijeron 140 sobre esto, entonces es lo que le da a mi esposo pastilla, ¿no? Es aspirina. Y así, como él conoce a su mamá, que es así, ¿no? Lima, ¿no? Entonces, mi mamá pasó unos media hora más o menos y se calmó, pero las consecuencias que dejó a mi mamá, estuvo acá conmigo, lo traje acá en Lima, afectó a su ojo. ¿Por qué? Porque ella sufría presión ocular también, se hinchó bien feo como bola, los ojos rojo, se puso como así rojo, rojo, sangre, sangre, hasta que me he correteado acá durísimo. 7 meses estuvo en Lima a hacer eso, todo tratamiento, afectó muchísimo. Pero esa experiencia que llevo, como dijeron, presión arterial, que cuando dice, es horrible, horrible ver que presión alta te puede matar. Y yo no sabía, hasta la posta no sabían nada. Mi mamá desde 2014 tenía eso, y cuando me fui a averiguar en la posta y ver su historia, ahí decían, ¿no? La presión alta de mi mamá que controlaban, 120 sobre 90, sobre no sé, algo así, lo ponían. Y ahí yo lo reclamé, ¿no? Si ustedes sabían que mi mamá sufre en eso, ¿por qué no le dan un medicamento para que se controle? Ay, fue un caos para mí. pero no perdió la vista. No, no, los dos está bien, gracias a Dios, pero
le afectó córnea, lo que es ahora fístula, no sé cómo se llama, no me acuerdo completo, pero están ahora área de neurología en Hospital Mogrovejo acá en Lima. Estamos esperando para que le hagan este examen de resonancia magnética, pero no hay un medicamento que no llega, ese líquido que ponen, no sé, algo así. Estamos esperando eso, Miss. Tiene un tumorcito que en venas dentro del ojo donde agarra el cerebro, inflamación como un tumor, así que cual se puede reventar, Miss. Eso es algo, un Claro. caso delicado que tengo. Es que por el tiempo, pues, ¿no? Que no ha estado medicado. Y como tú dices, no le habían detectado, no había recibido tratamiento. Ahora imagínate, pues, para que sienta o tenga esa sensación de ahogo, sensación de dolor en el pecho, de desesperación, ¿cuánto tendría depresión, no? Entonces, sí, en todas las personas no es igual. Mientras que en los otros signos vitales, los valores normales, pues nosotros podemos tener un rango, pero en la presión arterial es a veces difícil definir, porque en el caso de la presión arterial hay personas que con 120/80 nada más, ya para ellos es muy elevado, ¿no? Ya es alto. Por ejemplo, en cambio, para mí, después de mi último embarazo, mi presión quedó así. Mi presión normal es esta y ya no baja, para nada, ya queda así. Pero antes de tener a mis niños, mi presión normal era 100/60, o sea, mira la diferencia, ¿no? Entonces, yo tuve preeclampsia y quedó así ya esta presión. Pero eso sí, sube a 130, 140, Dios mío, a mí me estalla la cabeza, como dice su compañera, da una sensación de opresión en el pecho, ¿no? Una desesperación, todo eso. Bueno, entonces, a lo que iba. Existen dos tipos de presión, ¿no? La presión sistólica, que viene a ser esta mayor de aquí, en este caso vendría a ser el 120, y la presión diastólica, que viene a ser el 80, ¿ya? Milímetros de mercurio. Esta es su unidad de medida. Milímetros de mercurio. Listo. Entonces, este mayor valor se da cuando el corazón se contrae y este menor valor es cuando el corazón se relaja, ¿ya? Imagínense ustedes cuando cierran, imagínense su puño, cierran su puño y abren su puño. Cierran, abren, cierran, abren, cierran, abren, así, ¿no? Imagínense así fuera como el corazón. Contracción, relajación. Y eso es lo que genera estos dos tipos de presión. Presión sistólica y presión diastólica. Muy bien. Tipos de tensiómetros. ¿Qué tipos de tensiómetros podemos encontrar? Podemos encontrar variados. Desde los tensiómetros de mercurio, que son bastante antiguos, pero que puede haber todavía, ¿no? Hay. ¿En qué consiste este tensiómetro de mercurio? Tiene los mismos elementos para poder tomar la presión. Este es el brazalete, tiene su bombilla, tiene su... lo único que varía en este caso viene a ser que no tiene este manómetro, o sea, como si fuera un reloj, ¿no? Sino es una barra, es una columna de mercurio, así como el termómetro, ¿no? Cuando colocamos el brazalete y vamos insuflando, o sea, cerramos la válvula y empezamos a insuflar con la bombilla o la perilla, entonces empezamos a inflar, inflar, insuflar y la columna de mercurio sube aquí, ¿no? Sube y cuando ya nosotros abrimos la válvula, la columna de mercurio empieza a bajar, igual marca también el valor de la presión arterial, ¿no? También tenemos los tensiómetros aneroides. Este es el más común y es el más confiable.
que viene a ser su brazalete, viene con su perilla y su válvula con su manómetro, como una especie de reloj, ¿no? Y tenemos también el tensiómetro digital, que se puede usar, pero hay ciertas consideraciones que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Muy bien, esos son los tipos de tensión. Y nos quedamos en las recomendaciones, porque ya no, hasta aquí nos quedamos. Miren los tamaños de brazalete, fíjense. A ver, voy a acercarlos para que ustedes se den cuenta. Miren, desde los más pequeñitos, tenemos este brazalete que es para recién nacidos, para neonatos, ¿no? Inclusive aquí se puede ver, hay diferentes imágenes y dentro de las cuales nosotros tenemos aquí recién nacido, infante, tenemos niño, adolescente, adulto y adulto mayor inclusive, ¿no? Muy bien, entonces, en este caso viene a ser para neonatos, para recién nacidos. Obviamente no va a ser el mismo que nosotros utilizamos, sino es un brazalete chiquitito, ¿no? Este es para infantes, este es para niños, este es para adultos, ¿no? Este es el más común, el que nosotros utilizamos. Este, por ejemplo, es un brazalete especial que se utiliza para personas que tienen sobrepeso y obesidad, porque a veces el brazalete común no llega, o sea, no alcanza. Y hay unos brazaletes especiales para personas que sufren de obesidad. El brazalete es más largo, ¿no? Y este, que es más grande, ¿para qué se utiliza? Para personas que no tienen extremidades superiores. Ustedes saben que la circunferencia de la extremidad superior no es la misma que la circunferencia de los miembros inferiores. Este, por ejemplo, se utiliza para tomar la presión arterial en miembros inferiores, o sea, en el muslo, ¿no? ¿Ya? Esa es la diferencia. Miren cuántos tipos de tensiómetros aneroides puede haber dependiendo del largo del brazalete, ¿no? Y dependiendo pues de la edad, básicamente. La recomendación que se debe tener en cuenta es que al momento de tomar la presión arterial, el brazo y el antebrazo tienen que estar desnudos, de preferencia, ¿no? Por ejemplo, hay personas que van con mangas largas, hay que retirar de preferencia, salvo pues sea una ropa que sea bien delgada, que sea de algodón, que no ajuste. Ahí sí se puede colocar encima, ¿no? Pero si no, de preferencia hay que sacarlo. Tú no puedes colocar el brazalete encima de la chompa, no, de la casaca, no, porque si no, no va a salir el valor de la presión arterial. Escogemos el tamaño del brazalete según la circunstancia, ¿no? Pero como les digo, mayormente nosotros utilizamos la de adulto. El tamaño del manguito debe escogerse de acuerdo del diámetro del brazo, ¿no? Aunque la presión arterial se mida rutinariamente en un brazo, se debe medir en ambos brazos para determinar la diferencia. Normalmente lo tomamos en el brazo izquierdo, normalmente, ¿no? Por lo que está cerca al corazón. Pero se altera esta presión arterial, o sea, aumenta esta presión arterial 10 milímetros de mercurio en el brazo dominante. A ver, ¿ustedes con qué brazo, con qué mano escriben? Ah, yo escribo, yo soy zurda. Entonces, en mi brazo izquierdo voy a tener, por ejemplo, 120/80 y si yo me tomo en el brazo derecho, ¿cuánto tendré? Si yo soy zurda y me han tomado la presión y tengo 120/80 en el izquierdo, ¿cuánto tendré en el brazo derecho? ¿Cuánto Mire, creen? 110/70. Ajá, exacto, 110. Muy bien, claro, porque mi brazo dominante es el izquierdo. Igual se aplica para el otro, ¿no? Ustedes de repente son diestros, o sea, escriben con la mano derecha, van a tener 10 milímetros de mercurio más que en el otro brazo, ¿no?
Muy bien. Y esa diferencia hay que saberla, porque cuando nosotros tomamos, a veces nosotros escogemos cualquier brazo, pero tenemos que conocer este dato, ¿no? Listo. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, hasta aquí nomás nos quedamos y continuamos para poder finalizar con lo que es signos vitales el día jueves. Ya el jueves sí terminamos para la otra semana entrar a lo que es mecánica corporal y traslado del paciente. O sea, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos lo que eran las posiciones del paciente, ¿no? Posición de cúbito dorsal, de cúbito supino, de cúbito prono, de sims izquierdo, de sim derecho, ya todo eso va a implicar, ¿no? Cómo movilizar al paciente para evitar que tenga escaras, que tenga úlceras, cómo trasladarlo o cómo moverlo al paciente para poder sentarlo, cómo pasarlo de la cama a la silla, cómo pasarlo de la silla a la cama. Así, eso vamos a tratar la otra semana, ¿ya? Y este jueves sí terminamos con lo que son signos vitales. Muy bien. Profesora, Listo. una preguntita ahí para saber las notas de nuestro examen. Ah, el día jueves les voy a decir, ¿ya? El día jueves les voy a Ya, decir. Sí, no se preocupen, ¿ya? Listo, muy bien. Listo, chicos, entonces que tengan muy buenas noches, ya nos encontramos el día jueves. Profesora, Ah, la asistencia, sí. Por favor, Sí. es un poquito A ver, sí. tarde. A ver, Candia, ¿se encuentra Candia? presente, profesora. Buenas Muy noches. bien, Candia. Serna, Cruz. Presente, profesora. Buenas noches. Muy bien, Cruz, ¿cómo estás? Grimaldo también está. Presente mi, buenas noches. Muy bien. Guamán Aguirre, Presente, profesora. Buenas noches. ¿cómo estás? Muy bien. Lucky también está. Sí, presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo estás? Machaca sí no ha ingresado hoy día, ¿no? Mesa, Presente, profesora. ¿cómo estás? Muy bien. Miranda, Mire, profesor, la compañera Miranda dijo que su internet estaba lento. Por eso no. Y el ya, compañero ok. una emergencia me ha escrito. Ya listo, Soto, gracias. Ajá, muy bien. Poma Rivas. Poma, sí está Poma. Soto también está. Villegas también está. Presente, muy buenas noches. Muy bien. Y Vázquez. Muy bien. Listo. Listo, chicos. Entonces, ahora sí. Con esto terminamos el día de hoy. Ya nos encontramos el día jueves, ¿ya? Cuídense. Buenas noches, profesora. Buenas noches.